Buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas le da la más cordial bienvenida a la capacitación virtual donde abordaremos el tema Programación Multianual Presupuestaria 2026-2028, etapa de estimación de ingresos. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene por finalidad brindar las pautas que los pliegos de gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales deben de tomar en cuenta para el registro de sustentación y solicitud de modificación de la estimación de ingresos en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2026-2028. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro ponente Brian Yaye Valencia, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. Bienvenido, Brian, adelante. Gracias, Mayeli, por la presentación. Buenos días con todos los representantes del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Mi nombre es Brian Yaye. Y en esta ocasión presentaremos los principales hitos dentro de la primera etapa de la programación multianual presupuestaria, que es la etapa de estimación de ingresos. En ella veremos la proyección y registro en el módulo de programación multianual, la sustentación de dichos ingresos, así como su modificación en caso corresponda. Continuemos. El contenido de la exposición es el siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre el marco y alcance normativo que da sustento a la etapa de estimación de ingresos. Repasaremos brevemente el proceso de la programación multianual presupuestaria y sus principales hitos. Luego, se detallará en qué consiste la etapa de estimación de ingresos, sus objetivos y las partes de esta etapa. Se brindará las indicaciones a considerar para el adecuado registro de las estimaciones de ingreso en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos 2026-2028. Se dará algunas indicaciones sobre la metodología de estimación, de modo que pueda aportar y retroalimentar la metodología a usar por el pliego. Se brindará las pautas para las reuniones de sustentación de ingresos y finalmente se dará las indicaciones para el registro de las solicitudes de modificación en el aplicativo Gestión de Solicitudes de Modificación GSM. Continuemos. El marco normativo se sustenta en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. En cuanto al alcance normativo, la estimación de ingresos se aplica a los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Tener en cuenta que la Dirección General de Presupuesto Público, o DGPP, es la encargada de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. Continuemos. El actual ejercicio de la programación multianual presupuestaria, o PMP, abarca 3 años fiscales. En este caso, el periodo comprendido entre el 2026-2028, y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. La PMP tiene 3 etapas en las cuales participan los pliegos. Tenemos como primera etapa la estimación de ingresos, que comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios o RO. Después se prepara y sustenta los montos estimados registrados a través de una reunión de sustentación con su sectorista de presupuesto y otros representantes del MEF. De requerirlo los pliegos, previa coordinación con su sectorista de presupuesto, podrán solicitar la modificación de su registro de acuerdo con las indicaciones de la DGPP para la reapertura del módulo y efectuar los ajustes correspondientes. De esta manera, el registro final es un insumo para la elaboración de la APM. En la segunda etapa, tenemos la aprobación y comunicación de la APM, en donde se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego para los años de la PMP y que luego es comunicado mediante oficio a las entidades de los 3 niveles de gobierno.
Y finalmente, la distribución y registro de la APM, que comprende la publicación de la APM y la desagregación de dicha asignación en el módulo de programación. Sigamos. El siguiente cuadro muestra los plazos establecidos para que el pliego pueda cumplir con las actividades señaladas en el marco de la estimación de ingresos. Veamos. El día de hoy se está dando la capacitación sobre la estimación de ingresos y las demás actividades vinculadas. Del 7 de febrero al 17 de febrero es el periodo para el registro de la estimación en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos. Del 24 de febrero al 7 de marzo se darán las reuniones de suscitación con un grupo de pliegos. Del 24 de febrero al 11 de marzo es el periodo en el cual para enviar las solicitudes de modificación de estimación de correspondente. Es pertinente señalar que se envió el oficio circular 01-2025 y además los responsables y sectoristas y especialistas del presupuesto público les comunicarán las indicaciones para el ingreso al módulo, quienes también atenderán sus consultas. Siguiente. Sobre el detalle de la etapa de estimación de ingresos, esta etapa consiste en la estimación de los flujos y saldos financieros que se prevé recaudar durante la PMP 2026-2028 con el objetivo de brindar una proyección de ingresos adecuada, necesaria para la estimación de la APM. Se tiene como objetivos específicos la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de los pliegos, la cual debe estar alineada con el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la normativa vigente. Continuemos. Por un lado, como primer objetivo, se busca la mejora en la estimación de la recaudación para progresivamente reducir la variación PIA-PIN. En el periodo comprendido entre el 2019 y 2024, las modificaciones del PIN con respecto al PIA en la fuente RDR, DIT y IRD ascendieron a 20.2 mil millones en promedio, lo que representa un 49% de la variación PIA-PIN anual. Con este objetivo se busca aumentar la credibilidad del presupuesto. Siguiente. Por otro lado, el segundo objetivo específico es entender y analizar las asignaciones específicas de los ingresos según norma legal que nos permita asignar adecuadamente dichos recursos genéricos asociados. Como ejemplo, se tiene que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones registra en la fuente RDR los recursos provenientes del Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, de acuerdo con el Decreto Supremo 017-2022, para financiar gastos médicos, CPE, pagos de indemnización por invalidez. También el pliego Ministerio de Defensa registra en la fuente RD los recursos del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de acuerdo al artículo 5 del Decreto Legislativo 1176 para el financiamiento de proyectos de inversión. Siguiente. Ahora pasaremos a ver qué comprende la etapa de estimación de ingresos. El primer paso es la proyección y registro de los ingresos a ser percibidos por el pliego. El segundo es el análisis de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a las asignaciones específicas que el pliego registra. Como tercer paso, un grupo de pliegos sustentará sus estimaciones. Posteriormente, se realiza la solicitud de modificación del registro de estimación de ingresos por parte del pliego en caso corresponda. El último paso es la estimación de los ingresos por parte del MEF. En todo este proceso están involucrados los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno. No obstante, la participación es diferenciada. La principal diferencia es que los pliegos del gobierno local no llevan a cabo el registro de las asignaciones específicas de los recursos estimados. Finalmente, el cronograma con el listado de entidades que participarán de las reuniones de sustentación se enviará como anexos del oficio circular 001 mencionado y que los sectoristas sacaron seguro les compartirán. Siguiente. Veamos en qué consiste el primer paso de la estimación de ingresos. La proyección y registro de ingresos por los pliegos se realiza a través del módulo de programación multianual.
Etapa de estimación de ingresos. Todos los pliegos deberán registrar la estimación de su recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que serán efectivamente disponibles para fuentes distintas a RO. Por otro lado, los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán registrar la base que define el uso específico de uso. La información registrada en esta etapa constituye una base referencial para determinar la APM de las fuentes de financiamiento distintas a RO. Continuemos. De acuerdo con la naturaleza y el tipo de ingreso, se deberá registrar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, lo siguiente. Primero, entendamos como flujo los recursos financieros que se registran por conceptos distintos a saldos de balance y los cuales se denominan otras genéricas. Las estimaciones de ingresos de las fuentes de financiamiento RDR, ROC y DIT deberán ser registrados por el pliego tanto flujos como saldos de balance. En la fuente RDR se debe tener en cuenta que los pliegos del Gobierno Nacional que se encuentren dentro del alcance del numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 1441 y todos aquellos conceptos contemplados dentro del alcance del Decreto Supremo 043-2022 y modificatoria no deben registrar en el módulo de programación multianual etapa de estimación de ingresos. Asimismo, es importante señalar que las estimaciones registradas de recursos por operaciones oficiales de crédito serán validadas en cuanto a consistencia por la Dirección General del Tesoro Público o DGTP, quien brindará las cifras finales a considerar en la asignación presupuestaria multianual. En cuanto a la fuente de financiamiento de recursos determinados, los pliegos podrán registrar los ingresos correspondientes al rubro contribuciones a fondos e impuestos municipales, tanto saldos de balance como flujo. En el caso del Fondo de Compensación Regional, Fondo de Compensación Municipal, así como el rubro canos y sobrecanos, regalías, renta de aduanas y participaciones, los pliegos podrán registrar únicamente los flujos distintos a las transferencias por participación de recursos determinados y los saldos de balance. Sigamos. Ahora bien, los pliegos no podrán registrar los flujos de ingresos en los siguientes clasificadores de ingresos pertenecientes a las transferencias por recursos por participación en la fuente de financiamiento RD, ya que no se encontrarán habilitados en el módulo de programación multianual. Como pueden ver, esta es la lista de clasificadores que se muestra en la pantalla. Continuemos. Dentro de la etapa de estimación de ingresos están involucrados los pliegos de los 3 niveles de gobierno y las distintas direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF está a cargo de la estimación de ingresos que no son registrados por las entidades en el módulo. En particular, la DGPP, la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, o DGPMAC, y la DGTP están a cargo de la estimación de los siguientes ingresos. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, si bien el pliego registra información en el módulo, esta es referencial para la DGTP, ya que ellos finalmente remiten los montos de desembolso de operaciones de endeudamiento en el marco anual de concertaciones para los 3 años que comprende la programación multianual presupuestaria, tomando en cuenta los contratos o convenios respectivos. Para efectos de los recursos incluidos en el presupuesto del año 1, se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas. Y para los años 2 y 3 corresponden las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Asimismo, la DGTP remite los montos de la programación de ingresos para atender el servicio de deuda nacional que se financia de manera parcial con cargo a los recursos en la fuente ROC. En cuanto a la fuente de financiamiento de recursos determinados, la DGPP estima los ingresos correspondientes a las transferencias por participación de recursos determinados, que comprenden el canon y las variantes del canon, el sobrecanon petrolero, las regalías y sus tipos de regalía, la renta de aduanas, la participación por eliminación de exoneraciones, el FONCOR, FONCOMUN y otros aprobados por norma expresa de conformidad con la normatividad vigente y los acuerdos y los supuestos macroeconómicos proporcionados por la DGPMAC de correspondencia.
Siguiente. Como hemos visto, los pliegos presupuestarios deberán de realizar proyecciones de flujo y saldos de balance. Para el caso de los flujos, se tienen las siguientes pautas. En la fuente RDR, se debe registrar los ingresos considerando los factores estacionales, tales como la tendencia al incremento o disminución, cambios producidos en el marco legal, entre otros. Cabe recalcar que los pliegos del Gobierno Nacional, comprendidos en el alcance del numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo 1441, y las disposiciones que dicta el Decreto Supremo 043-2022, y sus modificatorias no deben registrar flujos de ingreso de acuerdo con las implicancias de lo establecido en las citadas normas y las que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Tesorería. Los recursos que ya no son parte del DRR y pasan al Tesoro Público se estiman y registran siguiendo lo establecido por la Directiva de Tesoro, Directiva 001-2022, Directiva para la implementación del Decreto Supremo 043-2022. En la fuente ROC se debe registrar información del programa de desembolso de operaciones de endeudamiento, concertadas y por concertar. La programación de dichas operaciones se efectúa conforme al contrato respectivo y al cronograma de desembolsos acordado por el pliego en el marco de la normatividad vigente. La información registrada debe ser consistente con la información que maneja la DGTP. En la fuente de ITE se debe registrar los recursos provenientes de donaciones y o transferencias de acuerdo con los compromisos y convenios, contratos suscritos con otros países y otras entidades, según corresponda. Finalmente, en la fuente RD se debe registrar la información sobre los flujos de los rubros contribuciones a fondos e impuestos municipales, así como los flujos distintos a las transferencias por participación de recursos determinados. Se debe considerar los factores estacionales y normativos que pudieran incidir en dicha recaudación. Continuemos. Asimismo, para el caso de los saldos de balance, los pliegos deberán realizar y registrar en las fuentes de financiamiento RDR, ROC, DIT y RD. Dichos pliegos deberán estimar para el año 1 de la programación multianual en base a su capacidad de ejecución de gastos y de recaudación de ingresos del año fiscal, de acuerdo a la fórmula que se presenta en la pantalla. Nota importante a considerar que no deberá incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas deducido del crédito fiscal de corresponder, las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución de carta fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas a favor del pliego presupuestario. Tampoco se incluirán los saldos de balance asociados a los flujos de ingresos que se encuentren bajo el alcance del DS 043. Siguiente. Aquí tenemos algunos puntos relevantes que se debe tener en cuenta para las proyecciones de ingreso por flujos y saldos de balance. Primero, durante la etapa de estimación de ingresos, las entidades deberán realizar una estimación adecuada, evitando tanto sobreestimaciones como subestimaciones. Y considerando que dicha estimación o información será el marco referencial para determinar la APM para las fuentes de financiamiento distintas a RO, y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance, durante la fase de ejecución presupuestaria tendrá un límite máximo, el cual será aprobado por decreto supremo por el MEF a inicios de cada año fiscal, conforme al artículo 50 del DL 1440. Asimismo, las entidades deben tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes. Los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, no deberán efectuar la estimación de ingresos de transferencias del Seguro Integral de Salud ni del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, FED. Por otra parte, dichos pliegos tendrán que definir el uso de las asignaciones específicas de los recursos, de acuerdo con la norma o convenio en caso corresponda. Asimismo, tendrá que registrar la categoría y genérica de gasto. Continuemos. Nos dirigimos al módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, para conocer sus funcionalidades y el proceso de registro de estimación de ingresos por parte del pliego. Se compartirá pantalla. Bien, se puede visualizar la interfaz del módulo de programación multianual. Voy a acceder con los usuarios de prueba de un pliego. Cabe recalcar que en caso haya habido un cambio de gestión
o no se acuerden las credenciales, estas deben ser solicitadas con tiempo con su sectorista a cargo para poder registrar de manera temprana los registros de estimación de ingresos. La siguiente ventana nos muestra distintas opciones. En el periodo de ejecución vamos al 2025, a la etapa presupuestaria vamos a estimación de ingresos y nos vamos al perfil de unidad ejecutora. Esta es la interfaz de inicio. Vamos a irnos a la sección de procesos, a la pestaña de estimación de ingresos. Podemos ver una lista de rubros por fuente de financiamiento. Vamos a dar clic a la fuente de RDR para poder registrar ahí información. Bien. Acá se puede agregar clasificadores de ingreso con la opción de agregar clasificador, o también se puede modificar las estimaciones que se deseen dar. Por ejemplo, en el caso de tasa laboral, si queremos cambiar la estimación, podemos hacer uso de ese espacio y modificarlo. Una vez completemos el registro, si es que tenemos una base legal que autoriza la recaudación, se completa acá la información, y si además también hay una base legal que permite direccionar estos recursos a determinados tipos de ingresos y determinados tipos de gastos, se da clic acá para poder continuar con el proceso. Una vez hechos esos cambios, se guarda, damos OK y queda registrado. Cerramos y podemos ver la información a nivel de fuente y de rubro con los cambios que hemos realizado. Toda la información que acá está registrada se puede exportar a un Excel. También se puede obtener recursos o un reporte en formato PDF del detalle de ingreso y aquel ingreso con asignación específica para los casos del gobierno nacional y gobierno regional. Luego de haber completado el registro, en este caso se cierra el proceso. Cabe recalcar que para que un pliego pueda cerrar el proceso, todas las unidades ejecutoras deben registrar su estimación y cerrar el proceso. En caso haya mayores dudas o comentarios, se puede buscar en la sección superior derecha, preguntas frecuentes, donde hay un listado de preguntas y respuestas usuales. Hay un video tutorial de cómo poder registrar las estimaciones en la recaudación, en caso se tenga una asignación específica también, y ayuda adicional. Bien, eso es la demostración del módulo de estimación de ingresos. Regresamos a la presentación. Cada pliego escoge la metodología para estimar sus ingresos. No obstante, se recomienda tomar en consideración los siguientes puntos que pueden aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Primero, para la estimación cuantitativa se pueden usar operaciones matemáticas, estadísticas, econométricas, entre otros. Posteriormente, en la estimación se recomienda emplear o revisar a fin de detectar alertas de variaciones para identificar posibles sobreestimaciones o subestimaciones, así como realizar un análisis cualitativo para buscar explicar casuísticas que puedan tener el pliego en algunos conceptos. Finalmente, se realizan los ajustes correspondientes. Continuemos. El objetivo de las reuniones de sustentación consiste en revisar el registro del pliego y realizar ajustes de requerirse. De esta manera, las reuniones de sustentación nos permiten tener un espacio para revisar y comparar los estimados respecto de su tendencia histórica. Y así el pliego pueda presentar un sustento adicional de corresponder y ajustar dicho registro. Todo ello con el fin de generar insumos adecuados para la estimación de la APM. A la reunión deberá asistir un representante del titular del pliego o aquellos mencionados en la lista que se muestra en la pantalla. Siguiente. A continuación se detallan los puntos claves a abordar en las reuniones de sustentación, los cuales deberán ser considerados por el pliego al momento de estructurar su presentación y documento de apoyo que elaborarán para la reunión. Esto de manera transversal para las fuentes de financiamiento distintas a RO.
Los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán detallar el apartado sobre los usos específicos de recursos sustentados en bases legales. Cada pliego debe destacar el análisis de sus específicas relevantes. Se pueden considerar aquellas que tienen mayor participación en la recaudación o que son consideradas particulares en el marco de las acciones del pliego. Por último, cada pliego debe detallar el contenido de clasificadores de ingreso, como el caso de clasificador de ingresos 99, otros ingresos. Siguiente. Ahora explicaremos los puntos relevantes por fuente de financiamiento. En la fuente de financiamiento de RDR se identifica, en caso corresponda, los recursos por cobranza coactiva, procesos judiciales u otros. En cuanto a la fuente ROC, se presentan los desembolsos estimados por los programas de endeudamiento concertados y por concertar el servicio de deuda y el servicio de deuda nacional. Asimismo, se detallan los ingresos sin garantía de la DGTP y se sustenta la inclusión en la programación. Por su parte, en la fuente de IT se detallan los ingresos que cuentan con convenios firmados o con un documento que asegure la firma posterior. Finalmente, en la fuente RD se detallan los flujos distintos a las transferencias por participación de recursos determinados, tales como intereses generados, a los de balance, entre otros. Siguiente. Para la reunión de sustentación, el pliego recibirá a través de su sectorista de la DGPP una plantilla en formato PowerPoint que deberá usarse como base para presentar su sustento y principales resultados. Esta propuesta contiene los resultados de la estimación de ingresos, los principales dispositivos legales por cada fuente de financiamiento, las conclusiones, entre otros. Asimismo, el pliego deberá plasmar el detalle de su presentación en un documento de apoyo que constituye un soporte para la presentación del mismo. Ambos documentos deberán ser enviados a su sectorista de la DGPP antes de la reunión. Los archivos a enviarse deben tener en cuenta el etiquetado que se muestra en la pantalla. Siguiente. En relación con las estimaciones consolidadas, se debe mostrar el detalle de la recaudación histórica y las estimaciones por tipo de ingreso, flujo y saldos de balance, según el rubro y la fuente de financiamiento para los años 2025 y 2026, que es el primer año de la APR. Además, se debe presentar la variación entre la recaudación del 2024 y la recaudación estimada del 2026 por tipo de ingreso y según fuente de financiamiento. Siguiente. Siguiente. Posteriormente, el pliego deberá sustentar las estimaciones realizadas en cada rubro y fuente de financiamiento de acuerdo con el clasificador de ingresos vigente. Asimismo, deberá presentar las específicas detalle cuya recaudación genera mayor aporte a la fuente. En el caso de la fuente RDR, se debe tener en cuenta la implicancia normativa del DS 043, que dicta disposiciones para la aplicación de lo dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15 del DL 1441 y sus modificatorias, ¿no? Que establece que constituye recursos del Tesoro Público aquellos provenientes de tasas, ingresos tributarios, no tributarios y multas, así como los determinados en el marco del Sistema Nacional de Tesorería. Continuemos. Se deberá realizar el mismo ejercicio para la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, seguido de donaciones y transferencias y recursos determinados. Continuemos. Siguiente. Siguiente. De manera general, los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán presentar los principales dispositivos legales que definen los usos específicos de ciertos recursos del pliego. La siguiente tabla muestra el formato de presentación de estas asignaciones específicas con base legal, la cual deberá completarse por fuente de financiamiento. Al respecto, se deberá considerar la recaudación que tiene la asignación específica en el marco legal, si debe estar presupuestada o no, una breve descripción del marco legal, así como su vinculación con la categoría y genérica de gasto. Continuemos. Lo mismo, explicado previamente, aplica para la fuente ROC, DIT y RD. Continuemos. El que sigue. Siguiente. Continuemos.
Por último, el pliego deberá detallar las principales conclusiones de su presentación, tales como las principales específicas de detalle que generan un mayor aporte, las casuísticas particulares y los principales dispositivos legales. En caso se requiera, los pliegos podrán enviar sus solicitudes de modificación del registro de su recaudación estimada para el periodo 2026-2028 mediante el aplicativo de gestión de solicitudes de modificación. Dicho aplicativo contempla tipos de modificaciones observados recurrentemente en años previos, así como tipos de modificación de carácter cualitativo que no implican cambios en los montos globales registrados en el módulo de programación multianual. Siguiente. Ahora sí, nos introducimos en el aplicativo GCM para conocer sus funcionalidades y principalmente el proceso de solicitud de modificación. Ingresamos a este enlace que nos muestra y accedemos por medio de las credenciales usadas en este año, en el año previo, o en todo caso, no se cuente con dichas credenciales, comunicarse con su sectorista de presupuesto para poder generarlas. Se puede ver la pantalla de inicio una vez ingresado. Sigamos. Podemos observar la opción de instructivo que contiene un breve manual para registrar la solicitud de modificación del registro. Ahora nos dirigimos a la opción registro de ingreso. Siguiente. En la sección recursos encontraremos la opción tipo de modificación de color azul, con el que se podrá descargar un archivo PDF con el detalle de los tipos de modificaciones que se podrán usar en el aplicativo. A continuación, siguiente, observaremos la secuencia de pasos para poder realizar un registro correcto de la solicitud de modificación. Primero, identificamos la fila de la fuente y rubro y el tipo de ingreso que se quiere modificar. Una vez identificada la fila, seleccionamos el tipo de modificación, que está en el número 1. Luego, vamos a la sección que dice debe decir, que es de color amarillo, y de ahí, en caso del cambio que queramos hacer implica cambio de montos, modificamos o colocamos un monto distinto a lo que dice. Si el tipo de modificación es de carácter cualitativo, mantenemos los mismos montos que dice la sección dice. Posterior a ello, vamos a la sección que dice archivos sustentatorios y ahí colocamos la presentación, la AM que da el sustento que justifica o sustenta esta pedido de solicitud. Luego guardamos en la opción 4, grabamos y posteriormente enviamos la solicitud. Continuemos. Información adicional a tener en cuenta. En el aplicativo GCM, el pliego solicitante deberá cargar el documento de la ayuda a memoria visado en formato PDF y según las indicaciones para su correcto etiquetado, el cual se muestra en la pantalla. Continuemos. El equipo MEF evaluará las solicitudes de modificación enviadas por los pliegos siempre que cumplan los siguientes requisitos. Toda solicitud de modificación deberá ser registrada en el aplicativo GCM dentro del plazo indicado. El pliego debe incluir el registro de su solicitud, un documento sustentatorio visado por la oficina de presupuesto quien haga sus veces para continuar con su evaluación. Siguiente. El proceso de evaluación de las solicitudes consta de, primero, el registro. El pliego registra el aplicativo del GCM aquello únicamente que desea modificar y envía la solicitud dentro del plazo comunicado. La DGP, por su parte, recibe la solicitud, evalúa la consistencia de este pedido, tanto el monto registrado como el documento sustentatorio. De ser necesario, pedirá información adicional o complementaria o devolverá la solicitud al pliego para las correcciones o precisiones. Posterior a ello, una vez evaluado, la evaluación si es aprobatoria, el sectorista se comunicará y procederá con la apertura del módulo de programación multianual para que el pliego realice únicamente la modificación de lo aprobado. Una vez comunicada esta aprobación o esta evaluación aprobatoria, el pliego tiene un día para realizar la modificación y el cierre del registro. Si la evaluación es negativa, el sectorista también lo comunicará dicho resultado. Bien,
Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar que deben de registrar su existencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de introducir el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes tienen que llegar mediante el formulario. Tenemos la primera consulta. En esta etapa de registro de la estimación de ingresos, ¿cuál es la implicancia de lo establecido en el DS 043/2022 EF en modificatorias? Adelante, Brian. El decreto 043 y modificatorias dicta disposiciones para la aplicación de lo dispuesto en el numeral 15.3 del artículo 15 del DN 1441, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Este DS y sus modificatorias señalan que los recursos directamente recaudados de las entidades del gobierno nacional, excepto universidades, pasarán a ser recursos del Tesoro Público a partir del 2023. En su momento, la Dirección del Tesoro Público informó que en el marco del Decreto Supremo 043, a partir del 2023, corresponden a ingresos por la fuente de financiamiento de REO los recursos estimados provenientes de todas las genéricas de ingresos que se encuentran en la fuente de financiamiento RDR, salvo los siguientes. La genérica de ingreso 1, impuestos, contribuciones obligatorias, a excepción de las específicas de detalle como multas tributarias, acciones tributarias y aduaneras. La genérica 2, contribuciones sociales. La subgenérica 3, aportes por regulación. Dentro de la genérica 5, otros ingresos. Estas partidas seguirán registrándose como RDR y por ende se registran en el módulo de estimación de ingresos. También los saldos de balance vinculados a estas partidas de ingreso y aquellas casuísticas particulares evaluadas e indicadas formalmente mediante oficio por la DGTP. Finalmente, los estimados de todo lo que pasa al Tesoro Público se registran en el módulo que para tal fin la DGTP desarrolló e informó a través de la Directiva 001, Directiva para la implementación del Decreto Supremo 043. Muchas gracias, Brian. Continuamos con la segunda consulta. Se programan los ingresos provenientes del Seguro Integral de Salud, SIS, y el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, FED. Adelante, Brian. Los periodos del gobierno nacional y los gobiernos regionales no deben efectuar la estimación de ingresos de transferencias o flujos del SIS ni del FED. En caso se resuelva agregar dichos conceptos en la disponibilidad de recursos para la APM, estos se calcularán aparte y se agregarán por fuera. Gracias, Brian. La siguiente consulta. En el marco de la estimación de ingresos para el periodo 2026-2028 y el año fiscal en curso, corresponde programar la operación en trámite por endeudamiento externo en el módulo de programación. Adelante, Brian. Sí, corresponde programar operaciones por endeudamiento externo por concertar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos 2026-2028. Más aún si dicho endeudamiento espera concertarse y generar desembolsos en los años 27 y 28. Asimismo, en la reunión de sustentación, los pliegos deberán detallar los montos estimados por la entidad que financia y el programa de endeudamiento. Gracias. Tenemos una consulta más. ¿En qué se diferencia la etapa de estimación de ingresos de la asignación presupuestaria multianual APM? Adelante, Brian. La etapa de estimación de ingresos consiste en el cálculo de los recursos que los pliegos estiman percibir durante el periodo de la programación multianual presupuestaria, en este caso del 2026 al 2028. Mientras que la asignación presupuestaria multianual o APM tiene por objeto establecer el límite máximo de créditos presupuestarios de cada entidad. La APM se calcula teniendo en cuenta la programación de ingresos y gastos, sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, resultados priorizados y la coyuntura económica. Gracias, Brian. Y tenemos una última consulta. ¿Qué información debe llevar el pliego para la reunión de sustentación de ingresos? Adelante, Brian. El pliego debe preparar una diapositiva de presentación en PowerPoint y un documento de apoyo en Word para sustentar sus ingresos. Ambas plantillas, elaboradas por el equipo MEF, sirven como guía para la reunión. En caso su sectorista de presupuesto lo requiera, el pliego deberá preparar y remitir información complementaria. Gracias.
Muchas gracias, Brian, por atender las consultas de nuestros participantes. Bien, antes de culminar el presente evento, es preciso mencionar que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos supervisados con las entidades de los tres niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. De esta manera culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los autoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con un especialista en presupuesto público de la sede con el más cercana a los contactos se pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web o del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención.